Dios nos manda a hacer cosas, somos su pueblo. Y nos manda cosas generales y nos manda cosas específicas, ¿cierto? Dentro de las cosas generales está, por ejemplo, la Gran Comisión, que la vemos allá, súper importante, está pegada. Mateo 28, 19 dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una misión general. La misión general para cada uno de nosotros es, vayan y prediquen las buenas nuevas. Bautícenlos, háganles un seguimiento, acompáñenlos, ¿cierto? No los dejen ahí tirados, acompáñenlos y tranquilos, que pase lo que pase, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Así es como termina Mateo. Pero Dios también tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué menciona Ruth? Porque el plan específico de Ruth era, primero, ayudar a su suegra, pero también hacer parte dentro del propósito del plan de Dios. Y el plan específico tuyo y mío, por ejemplo, puede ser hablarle a un familiar cuyo fin es la separación total de Dios, es la condenación. O cuyo fin es, por ejemplo, en un estado de depresión, tomar una mala decisión, hacerse daño. Nuestro plan particular, el propósito de Dios para nuestra vida particular es, por ejemplo, perdonar a un familiar con el que hubo una riña y que este familiar, por medio de este perdón, pueda entender que Dios es un Dios misericordioso y que sus hijos también practican la misericordia. Es decir, Dios tiene un plan para cada acción buena conforme a su voluntad que nosotros tengamos. Y por eso es muy importante no solamente entender el propósito general, que es dar a conocer la palabra, sino también el propósito particular que cada uno tiene. Tenemos que aprender qué tenemos que hacer y vamos a aprender cómo lo hacemos. Así que para tener en cuenta cómo vamos a hacer ese propósito de dar a conocer su palabra, vamos a estudiar qué es lo que dicen las buenas nuevas. Y también vamos a estudiar qué podría tener preparado Dios para nosotros. Yo los invito a que vayamos a Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2, del versículo 1 al 10. ¿Lo tenemos? Efesios 2 está dividido en secciones. En cada sección habla de una parte de las buenas nuevas de salvación. Versículo 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Durante estos versículos, Pablo no solamente da el mensaje de salvación, sino como lo mencioné anteriormente, lo estructura. Los versículos 1 y 2 hablan de la condición del hombre, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros andamos siguiendo la corriente del mundo. El versículo 3 habla de la consecuencia de nuestra condición, por lo cual fuisteis hijos de ira. El versículo 4 y 5 habla del plan y la obra de salvación de Dios con nosotros. Dice que Dios, que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Y los versículos 6 y 7 nos habla de la consecuencia de la obra del Señor. ¿Cuál es la consecuencia? Que somos hechura suya,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, digamos que en este pasaje de Efesios vemos no solamente el panorama de salvación, sino nos hace reconocer cómo fue nuestra naturaleza y cuál debe ser nuestra nueva naturaleza. Y quiero que estudiemos cada parte bien minuciosamente. Primero vamos a mirar los versículos 1 y 2, vamos a mirar la condición del hombre. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muertos en delitos y pecados. Y ustedes dirán, pero yo estoy vivo. Y las personas que hacen las cosas malas están vivas también. Entonces, ¿por qué dice muertos? Esa palabra muertos viene del griego necrón, que hay una similitud con necrosis, por ejemplo, que significa que irremediablemente el fin de necrón es la muerte. Muerte espiritual, muerte física, muerte. Es decir, necrón no es una muerte que es instantánea, ¿sí? Necrón es una muerte que está aplazada. No hay forma de evitar llegar a ese momento, a la muerte. Y dice que nosotros estábamos, necrón, muertos, es decir, que nosotros en nuestros pecados teníamos un fin irremediable. No hay forma de que nosotros nos salgamos de ese fin. ¿Cuál es el fin? La condenación, la separación de Dios, la separación eterna de Dios. Qué duro es no conocer nada de bondad en su existencia. Eso es algo terrible. Y sufrir por toda la eternidad sin conocer nada de bondad, porque Dios está lejos de nosotros. Esta parte de estar muertos y delitos en pecado la habla en pasado. Anduvisteis, estabais muertos, lo cual nos muestra que nosotros como cristianos debemos hacer lo contrario a lo que hacíamos antes cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice que seguíamos la corriente del mundo. Nosotros hacíamos lo que el mundo consideraba que era correcto hacer. Entonces, por ejemplo, yo considero que salir y emborracharme con mis amigos del trabajo una vez a la semana, pues está bien porque, igual llevo trabajando 6 días a la semana, imposible que no me pueda desordenar un día. ¿Está bien o no? Yo puedo, por ejemplo, pensar que debo pagar mal por mal. Si alguien del trabajo me hace daño, pues yo se la devuelvo el doble, porque, lo que está quieto se deja quieto, ¿o no? Y hacer lo que hacía en otro momento es, pues yo con mi novia, antes de casarme tengo relaciones sexuales, porque es que uno tiene que, pues, como saber si sirve o no funciona ahí la cosa, ¿no? Eso es como lo normal. Y resulta que todas estas cosas hacen parte de lo que era nuestra vieja naturaleza. Y aquí Pablo ya da por hecho que nosotros estamos actuando bien, ¿sí? Y el Espíritu Santo empieza como a decir, oye, pero, no sé si les ha pasado que ustedes la embarran y ustedes dicen, no, pero es que yo soy así. Y es como hey, pasó algo ahí, ¿sí? Como que no es excusa, porque se supone que nuestra naturaleza cambió. Se supone que cuando yo acepté a Cristo, yo cambié la manera en la que yo vivía, ¿sí? De manera que Pablo en estos 2 primeros versículos nos da una claridad de cómo nos comportábamos ahora y nos da una pauta de cómo tenemos que comportarnos ahora. Cómo nos comportábamos antes, y cómo tenemos que comportarnos ahora. Continuando, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entendemos, por ejemplo, por qué Juan el Bautista le decía a los fariseos, ustedes, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fin de los fariseos en ese tiempo que estaban haciendo las cosas re mal, el fin irremediable era la separación de Dios. Y por eso es que Juan, a modo de retórica, él les dice, ¿quién los enseñó a escabullirse como metiendo el dedo ahí en la llaga? ¿Sí? El fin de los fariseos era la separación de Dios. El fin de nosotros, que en otro tiempo hacíamos esas cosas, el fin inevitable era la separación de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Inevitablemente vamos a estar separados de Dios. Entonces nuestra condición inevitablemente era la separación. Hay una consecuencia. Hecha la ley, hecha la condena,
¿cierto? El Señor estipuló una lista de mandamientos, Dios es santo, Dios no permite nada relacionado con el pecado, y hecha la ley hay una condenación. El Señor no tomó la condenación, ¿cierto? Porque hizo uso de su gracia. La segunda parte es la consecuencia. Dice, éramos por naturaleza hijos de la ira como todos los demás. Pablo, cuando habla hijos de la ira, aquí está haciendo una alusión a un concepto entendido en el pueblo judío, que era que cuando ellos hablaban hijo de, hablaba un sentido metafórico que significaba la naturaleza propia de eso. Pablo dice, por ejemplo, que el pueblo de Dios son hijos de la luz, ¿sí? Quiere decir que la naturaleza del cristiano debería ser luz. ¿Qué significa debería ser luz? Que cuando las demás personas me vean, yo pueda ser un faro que refleja la luz de Jesucristo. Que si todo el mundo tiene malas referencias, y por ejemplo, el joven donde yo trabajo es muy normal que los jóvenes tengan relaciones sexuales, eso es de lo más normal. Un faro debería ser, oiga, pero este man dice que uno solo debe tener relaciones cuando está casado. O sea, ¿por qué dice eso? O sea, ¿por qué lo que él dice es contrario a lo que yo creo que es lo normal en el mundo? Eso es ser hijos de luz. Hay otro momento donde se hace esta metáfora y es 2 Samuel 12:15, no lo busquen, yo se los digo. Dice que David proclama que esta persona es hijo de la muerte. David está proclamando que esta persona irremediablemente está destinada a morir. Lo tienen que matar. Otro ejemplo aparece cuando Pablo menciona hijos de la luz, que lo acaba de mencionar, y como incrédulos, Pablo en este momento específico está diciendo que nosotros somos hijos de la ira. Es decir, nuestra naturaleza era la condenación, era la ira de Dios. La condición del pecado y la inevitabilidad se puede explicar por medio de la paradoja de Russell. Russell fue un matemático, él trabajó en teoría de conjuntos, nadie entendía su teorema y se inventó una historia para que la entiendan. Esta historia aplica con la condición del hombre y el pecado. Dice que en un lejano poblado rodeado de montañas, en un antiguo emirato, había un barbero llamado Samet, diestro en afeitar. Un día, el emir, la persona que mandaba en aquel lugar, se dio cuenta de la falta de barberos en el emirato y ordenó que los barberos solo afeiten a aquellas personas que no se puedan afeitar a sí mismos, personas, por ejemplo, con limitaciones físicas, con enfermedades, como Parkinson, usted no se puede rasurar. Solamente los barberos pueden rasurar a quienes no pueden rasurarse por sí mismos, ¿sí? Y además impuso otra norma, y es que todos los varones tienen que estar afeitados. Cuenta la historia de Roosevelt, que no se sabe si el emir dijo esto por higiene, por estética o simplemente por demostrar que tiene el poder de exigir lo que quiere. Continúa la historia diciendo, cierto día el emir llamó a Samet para que lo afeitara y Samet le cuenta sus angustias. El rey manda a llamar al barbero. El barbero se demora un montón de días, llega a donde el emir, donde el que manda, y el barbero llega con una queja. Y le dice, en mi pueblo yo soy el único barbero. Soy diestro afeitando, por lo que yo me puedo afeitar a mí mismo, pero su edicto manda que el barbero solo afeite a personas que no se pueden afeitar por sí mismas. Así que si yo me afeito a mí mismo, transgredo su ley. Adicionalmente, el edicto manda que todos los varones se deben afeitar, pero ya que no hay más barberos, estoy condenado, sea que me rasure o sea que no. Entonces, la paradoja de Russell deja la condición de que haga lo que haga el barbero, está condenado. Y nuestra condición en pecado es la misma. Sea que obedezcamos o sea que no, ante los estatutos de Dios no podemos cumplir porque en nuestra naturaleza somos hijos de ira. Es decir, nuestra esencia misma es la condenación. Estamos destinados a necros. Hagamos lo que hagamos, vamos a llegar a la condenación, a la separación de Dios. Hay una solución a la paradoja del barbero, y es que alguien externo venga, un barbero de otra ciudad y lo rasure. Es decir, alguien diestro puede cambiar la condición de este barbero, alguien externo. La segunda condición es que el rey cambie el edicto y diga, en su pueblo lo voy a dejar que usted se rasure usted mismo, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones, o que el rey cambie el edicto, o que alguien externo venga y rasure al barbero.
En el caso del pecado pasó algo similar. Dios no puede cambiar la ley porque los estatutos de Dios son eternos, porque los estatutos de Dios son santos. Y recordemos que santo significa que no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Si Dios hace una excepción con el pecado, bueno, voy a salvarlo porque es que hizo muchas cosas buenas y una sola mala. Significa que Dios está aceptando de cierta manera el pecado, es decir, va en contra de su propia naturaleza, que es de santidad. Así que el edicto de la condenación no se puede cambiar. Tenía que venir alguien externo. ¿Quién es ese alguien externo? Es Jesucristo. Jesucristo es el barbero que vino a rasurar a la persona de este pueblo. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el único que podía romper el ciclo de condenación diciendo: yo soy el único que he hecho todo, que he obedecido, que puedo ser salvo, porque soy Dios, pero yo tomo para mí tu condenación y yo te transfiero de tu condenación, me la transfiero a mí y te transfiero a ti mi salvación y el lugar que voy a ocupar al lado del Padre. Es decir, Cristo era la única persona que tenía la potestad de romper el ciclo interminable que teníamos, donde nuestro fin último era la muerte. Ahí empieza el plan de salvación, que lo podemos ver en Efesios desde el versículo 4. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hay un salmo que explica mejor esta parte. Quiero que busquemos el Salmo 103, este sí, por favor, leámoslos todos, del versículo 8 al 13. Salmo 103, 8 al 13. Dice así: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira, lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Versículo 11. Su amor es inagotable hacia los que le temen, es tan inmenso como las alturas de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivos con los que le temen. En el momento en el que Adán peca y Eva pecan, el Señor no da su justicia y no los condena. Ellos no mueren. ¿Saben qué hace el Señor? El Señor les dice el plan que tiene y empieza a mostrar de su gracia, que aún ellos, mereciendo ser condenados y expulsados, dice que el Señor les hace unos trajes de pieles, porque ellos estaban desnudos. Desde el mero inicio en el que el hombre peca y su naturaleza cambia, la actitud de Dios no es de un Dios que es pronto para castigar y para traer su juicio y condenación. La actitud de Dios es la de un Dios misericordioso, como lo dice el Salmo y como lo dice Efesios, que es lento para la ira. Él espera para que la gente pueda cambiar, para que nosotros podamos tomar la decisión correcta, y grande en misericordia. ¿Y por qué grande en misericordia? Porque a pesar de que merecíamos la condenación, a pesar de que nuestro fin era necros, Él se toma su tiempo y nos habla una y otra y otra y otra vez. No solamente hizo el plan, no solamente cumplió el plan, sino también nos insiste a que nosotros tomemos la única decisión que tenemos, que es la de aceptar al Señor Jesucristo en nuestras vidas y vivir conforme a Él. Me causa gracia porque Él básicamente hizo todo. Porque dice que lo bueno viene de parte de Dios. O sea que si nos ponemos a pensar, incluso la decisión y el corazón de buscar al Señor, el que lo puso fue Dios. Planeó la obra, hizo la obra, y aparte de todo nos pone el sentir: vaya papito, vaya que lo quiero salvar, ¿sí? Y nosotros somos tan altivos que nos creemos con la autoridad de decir: Señor, pero es que yo me lo merezco, porque es que mire que fulano hace esto y esto y esto, y yo no, yo soy bueno. Sí, o sea, hasta dónde llega nuestro egocentrismo de reconocer que lo bueno que nos pasa es porque no lo merecemos. No lo merecemos, nadie se lo merece. Como lo dice la palabra,
como lo dice la canción, perdón. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Lo dice la canción, lo dice la palabra. Cristo cambió sus lugares celestiales mientras estuvo en la tierra por la condenación que nosotros nos merecíamos. Ese fue el plan de salvación que Dios tuvo. Y por último vienen las consecuencias. Versículo 6 de Efesios 2. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice que éramos hijos de ira, dados a condenación, y ahora dice que nos hizo sentar en lugares celestiales como Cristo Jesús. Yo veo una analogía no solamente en Ruth, sino en toda la Biblia. Ruth empieza ya diciendo, pobre de mí, porque es que Dios trajo sobre mí un montón de penuria y dolor. Y terminan los demás diciéndole, bienaventurada tú, que Dios te ha dado un hijo, un nieto, y te ha dado una nuera que es como 7 de tus hijos. Noemí, gracias, Noemí. Entonces, hay una restauración de parte del Señor, y Dios quiere, y lo ha mostrado a lo largo de su palabra, restaurar cada una de nuestras vidas. Ahí, digamos que hay nuevamente como un recordatorio de parte de Pablo, ¿sí? Al hablar de lo que tengo ahora, en relación a lo que tenía antes, hace una referencia a Efesios 2, 1 y 2, donde él habla de nuestra vieja naturaleza y de la nueva naturaleza. Porque Pablo dice, lo que ustedes hacían antes, que ya no lo hacen, trajo como consecuencia esto. Y aquí hace nuevamente hincapié en la consecuencia. Entonces, por ejemplo, yo ya ahora debo identificarme no como el Gustavo que cometía pecado, sino yo me tengo que identificar como el Gustavo que es hijo de Dios. ¿Y eso qué significa? Que si yo pensaba que insultar era normal, yo tengo que empezar a dejar de insultar. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender racionalmente que mi nueva naturaleza es una naturaleza diferente. Y que esta nueva naturaleza, yo estoy sentado al lado de Cristo, en lugares celestiales, yo no me puedo comportar contrario a la santidad de lo que Dios manda, ¿sí? Yo no puedo comportarme en pecado en la presencia de Dios. Si bien Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros, nosotros tenemos que dar pasos que demuestren que realmente Dios está cambiando nuestras vidas. Si mi vida cristiana de hoy sigue siendo mi misma vida cristiana de hace 5 años, nosotros tenemos que preguntarnos si realmente estamos viviendo una vida cristiana, si realmente mi naturaleza ha cambiado. Si mi vida hoy es igual en ciertas áreas a la vida que yo tenía antes de recibir el mensaje de salvación, yo tengo que preguntarme qué estoy haciendo con mi vida y yo tengo que preguntarme si realmente estoy caminando en los pies de Cristo. Si yo hace 15 años veía una vieja bonita y me imaginaba un montón de cosas y hoy sigo haciendo lo mismo, yo me tengo que preguntar, uy, Señor, o sea, ¿por qué no puedo? ¿Será que realmente no te he aceptado como el Señor de mi vida? Y entonces nos tenemos que hacer un montón de preguntas y entender que el cristianismo no se trata de venir los domingos y escuchar palabra y cantar y levantar las manos, sino entender que el cristianismo se basa en cambiar nuestra propia naturaleza y nuestra propia forma de vivir, en que ahora ya no somos hijos de ira, que somos hijos de luz. Y como somos hijos de luz, tenemos que comportarnos como Cristo, que Cristo dijo que Él era la luz. Estos versículos, hacen una confrontación muy fuerte de Pablo a nuestra forma de vivir, a nuestra forma específica de vivir, ¿sí? Y es un ejercicio que nosotros hagamos el día de hoy, ¿sí? Si el Espíritu Santo le está mostrando a usted algo en particular el día de hoy, que usted no ha querido cambiar, le pido a Dios y le pido al Espíritu Santo que a lo largo del día y de la semana usted pueda hablarlo con Él. Y lo invito a que le saque un tiempo al Señor. Señor, te va a sacar media hora. No es mucho, sáquesela. Sáquele media hora al Señor
y siéntese con el Señor a la luz de la palabra y hable con el Señor, ore. Señor, reconozco mi debilidad, reconozco que fallo en esto y en esto y en esto, sigo cometiendo estos y estos y estos errores. Y tú me dices que soy de una nueva naturaleza y sigo haciéndolo. Yo le invito a que lo haga esta semana. Piense en un día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y piense una hora. Y haga un compromiso esta mañana con el Señor y discútalo con el Señor. Y que el Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros, porque el Espíritu Santo no está obligado a hacer nada en pos de nosotros. Lo hace por pura gracia y por pura misericordia, porque estamos en pecado. ¿Tienen el día? ¿No? ¿Me siento? ¿Tienen el día? ¿Pensaron el día? ¿Sí? Vale, listo. Día y hora, les voy a preguntar la otra semana. ¿Qué sigue entonces? Ya conocimos nuestra naturaleza, conocimos las consecuencias de nuestra naturaleza, conocimos el plan de redención que Dios tuvo, conocemos las consecuencias, que es que estamos en lugares celestiales, que nuestra naturaleza fue renovada, etcétera, etcétera. ¿Ahora qué? Terminemos de mirar. Ahora tenemos que actuar. Efesios 2, 8, 9 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Qué más dice? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire otra vez a la persona que está a su lado y dígale lo que le dijo al principio. Dígale, Dios no improvisa, tiene un plan mayor para cada buena obra que hagas. Mire, el Señor tiene un propósito eterno para cada buena obra que usted y yo hagamos conforme a su voluntad. Y por eso es tan importante obedecerlo. Yo les aseguro que si ustedes no hacen lo que tienen que hacer y yo no hago lo que tengo que hacer, el Señor va a llegar. Él llega. Hay partes de la Biblia donde personas de otros pueblos hacen las labores de profetas. Hay partes de la Biblia donde personas con espíritus de adivinación y de idolatría le dan gloria a Dios. O sea, Dios puede hacer que hasta el más malo dé testimonio de Él. Friedrich Nietzsche es un ateo reconocidísimo y en uno de sus libros él llega a la conclusión de que la justicia solo puede existir si existe un ente que es totalmente santo, que es libre de toda clase de corrupción. Don Nietzsche, qué pena contigo, pero ese es Dios. O sea, tú eres ateo, pero le estás dando gloria a Dios. Estás diciendo que es imposible llegar a una correcta justicia y no, es que el hombre es Dios, ¿sí? Y el superhombre, y yo soy Dios. Y resulta que termina dándole la gloria a Dios Nabucodonosor, cero rey tan malo, y termina dándole la gloria a Dios. Tanta gente en la Biblia que realmente pueblo más. Ruth venía de un pueblo de moabitas que esta gente era una locura total y termina dándole la gloria a Dios. Téngalo por seguro que si usted no hace lo que tiene que hacer, el Señor va a llegar a término igual. La cuestión es que Dios preparó un plan específico para tu vida y para mi vida. Y preparó ese plan específico y esas buenas acciones de antemano para que anduviésemos en ellas, como lo dice el versículo 10. Quiero que desglosemos lo que va antes. Dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, porque es don de Dios. Yo les pregunto, ¿las obras salvan? Yo trato de conducirme lo mejor posible. ¿Soy salvo? Yo tengo amigos con una moral que me confronta. Tienen una moral muy buena ellos. Y son ateos. Y hablan y critican de Dios y no, es que a usted le tienen el cerebro lavado y yo no sé qué. Y cuando miramos las normas morales de ellos son una locura. Yo, y Señor, y ellos que dicen que no te conocen y en esta área lo están haciendo mejor que yo. Perdóname, Señor. Esas obras que Dios tiene predestinadas, nosotros las hacemos según nuestro libre albedrío, pero no son las obras las que nos salvan.
Las buenas obras son una consecuencia de la gracia de Dios. Cuando dice que nos salvamos por medio de la fe, no significa una creencia superficial y banal de algo. A mí no me salva saber que Dios murió en la cruz. Cristo murió en la cruz, soy salvo. Los demonios saben que Cristo murió en la cruz por los pecados de los hombres y los demonios no son salvos. Hay mucha gente atea que reconoce la existencia de Cristo, que dice, mira, el historiador fulano de tal habló de los seguidores de un hombre, gente que nada que ver con el cristianismo, y ellos dicen, yo reconozco la vida de Cristo y reconozco que fue un buen hombre y reconozco que murió en la cruz. Pero ¿y entonces por qué ellos no son salvos? Si ellos creen. Cuando miramos la raíz de la palabra fe, entendemos que la fe tiene que ver con una manera de actuar, con un yo creo. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen un hijo y su hijo sabe que mañana en la mañana va a desayunar. ¿Sí o no? Su hijo en la noche no les dice, mami, el desayuno de mañana ya lo tienes. O no les dice, mami, yo me guardé esta manzana para desayunar mañana. No, el niño duerme. ¿Sí? El niño tiene fe de que mañana en la mañana ustedes le van a dar desayuno. Es decir, el niño descansa esa noche confiado de que al otro día va a tener que comer. Eso es fe. El fe es yo moverme por algo que yo sé que va a pasar. Si Dios me dice que mis fuerzas van a ser como el búfalo y que me voy a levantar como las águilas y que voy a ser valiente y que Él se va a glorificar en mi debilidad, si Él me dice eso y yo soy re penoso para hablar con la gente, pues yo moviéndome en pro de esa fe, tomo la decisión y me muevo, ¿sí? Si Dios me dice que en mi debilidad Él se glorifica y yo soy débil comiendo, yo no puedo ver una hamburguesa porque me quiero comprar 2. Entonces, Señor, yo me muevo por fe y yo sé que quiero, pero yo sé que contigo puedo más y cambiamos. La fe es cambiar nuestra manera de actuar teniendo claro de que es Dios el que está obrando. De manera que la fe sin obras es vacía, ¿sí? Entonces, nuestra salvación tiene que ver con una convicción profunda ¿en quién? En Jesucristo. En que Cristo murió, resucitó y que nosotros tenemos que vivir en pos de Cristo, así como Él murió y resucitó por nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Esto con relación a la gracia. ¿Qué es la gracia? No me voy a extender mucho. La gracia es un regalo inmerecido, es algo que no lo debo de recibir, sin embargo lo recibo, ¿sí? Y para entender la gracia tenemos que entender que hay una gracia general y que hay una gracia particular. En la gracia general es el hecho de que a pesar de que somos malos, el Señor no nos ha condenado todavía, ¿sí? No ha traído la destrucción. Sproul, que es un teólogo que me encanta, él decía, la gracia de Dios se manifiesta en el hecho que no trae la justicia y el juicio a pesar de que puede hacerlo. Él hace un panorama, un análisis muy interesante y dice, la forma más fácil de acabar el pecado en el mundo, facilísima, se acabó todo, se murieron todos. Fin de la discusión, fin del pecado. Empezamos de nuevo, todos santos, todos otra vez. Y Dios no lo hace. Porque a pesar de que tiene la vía fácil, que es acabarlo todo, chasquear los dedos y todos nos desaparecemos, ¿por qué no lo hace? Por gracia. Porque a pesar de que hay una vida tan difícil como que Cristo, que estuvo con el Padre desde siempre, tenga que venir y morir de una forma tan trágica, ¿por qué lo hizo? No tiene necesidad de hacerlo, por gracia. Porque por gracia sois salvos. Y hay un fin para la gracia, y es para que nadie se gloríe de lo que hace. Nadie, ninguno de los que estamos acá, ni nadie que se haga llamar cristiano, puede echarse flores a sí mismo diciendo que fue salvo por lo que ha hecho. Porque lo bueno que hacemos es consecuencia de la gracia que Dios tuvo con nosotros, ¿sí? Bajémosle dos al orgullo. Reconozcamos que es Cristo el que hace la obra. Y cuando reconocemos que es Cristo el que hace la obra, nos es más fácil obedecerle.
Dios preparó buenas obras para con nosotros desde tiempos inmemoriales. Dios tiene un propósito para cada acción que te manda que hagas. Si el Señor está poniendo en tu corazón en algún momento que le hables de Él a alguien, hazlo, porque Dios tiene un propósito con esa persona. En la academia leímos un libro y había una frase del libro que era que si tú detectas que Dios está orando en algún lugar es porque Dios te está invitando a que hagas algo en eso que tú estás detectando. Si alguien te dice, ay, a mí me gustaría que alguien me explicara esto, la condenación, Dios te está invitando a que tú le expliques qué es la condenación. A mí me gustaría saber qué es la misericordia. O alguien que necesita ayuda. Mi esposa me dejó y me quiero suicidar. Dios está haciendo algo ahí, oiga hermano, pellizque, se hable. ¿Sí? Dejemos atrás los miedos y permitamos que Dios se glorifique en nuestras debilidades y lo hagamos. Cuando el Señor Jesús hablaba con los discípulos, les decían, vayan, no se preocupen por nada, yo les doy todo. Y les decía algo muy interesante, les decía, no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo en su momento los va a llevar a que digan lo que tienen que decir. Y cuando, por ejemplo, Esteban muere en Hechos de los Apóstoles, es uno de los primeros mártires de la iglesia, cuando Esteban muere hace un discurso que es una locura. Yo no sé si Esteban era estudiado o no, pero es un discurso muy estructurado donde expone estas mismas leyes bíblicas del plan de salvación de Dios, lo expone con una magistralidad antes de morir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guió. La palabra dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. De manera que si Dios pone en nuestro corazón hacer algo, pidámosle al Espíritu Santo que nos mueve, que nos haga, que nos lleve, que nos enseñe cómo. Porque el Espíritu Santo, Dios y Señor Jesús, quieren que nosotros hagamos parte activa de su obra. Yo los invito a que nos levantemos, vamos a cerrar los ojos, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo.